Hola, hola, feliz día, te habla Katineri y esto es Creciendo Juntas, el podcast que te va a ayudar a conectar con tu esencia y tu sabiduría interior. Será eso que necesitas escuchar para expandirte, evolucionar, construir y manifestar día a día esa vida que tanto sueñas. En el episodio de hoy tenemos invitada a Alexa Barba, que es su nombre de nacimiento, o Asakembiri, que es el nombre con el que la bautizaron como curandera. Yo llegué a ella de una forma muy bonita y la quise traer al episodio de hoy porque quiero que nos cuente un poco sobre cómo ha sido su transición de estar en el mundo corporativo, trabajando durante tanto tiempo, a hoy en día dedicarse a eso que su alma le pidió que hiciera y ejercer su función como curandera. Entonces queremos en el episodio de hoy transmitirles cómo ha sido su viaje, qué le ha ayudado a sostenerse y cómo se siente hoy siguiendo día a día los llamados de su alma. Así que, Alexa, bienvenida al episodio de hoy. Gracias infinitas por haber aceptado esta invitación y por darnos tiempo de tu día para poder compartir tu experiencia con otras mujeres que estén en tu viaje en distintas etapas y podamos inspirarnos del recorrido que has hecho. Al contrario, Katy, muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy contenta de poder compartir contigo y de poder compartir también, pues, con otras mujeres un poco de lo que es y sigue siendo mi experiencia. Así que, bueno, pues espero que les ayude mucho mi historia también, pues, para inspirarlas, para darles fuerza, para, pues, de alguna forma, pues, no sé, tomar quizá acciones que les funcionen para poder llegar a ese camino que cada una está buscando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. A ver, cuéntanos un poquito eh, quién eres, o sea, como persona y qué estudiaste. Cuéntanos un poquito tu recorrido. Claro, bueno, pues yo soy mexicana, tengo 32 años, nací en la Ciudad de México y he vivido aquí toda mi vida, bueno, menos un tiempito que me fui a estudiar a otra ciudad, pero bueno, creo que es importante decir que soy una mujer de ciudad, ¿no? Nunca he vivido como realmente fuera de la ciudad, fuera como de este contexto Eso es bueno que de lo acotes comodidades. por tu Sí, historia. Sí, sí, sí. exacto, sí, es importante. Bueno, estoy casada, tengo a mi esposo Efren, con el que llevo 4 años de casada, tengo a Birra, que es mi perrita, y bueno, pues soy una persona muy normal, creo yo, demasiado, o sea, muy normal en quien soy como en Sí, mi día a exacto. O día, sea, ¿no? como cualquier otra que estamos en nuestro camino de vida y que Exacto, sí. estudiamos, nos casamos. Exacto, sí, creo que mi vida es bastante normal en ese sentido. Soy una persona muy artística, siempre me ha gustado mucho el arte, la creatividad, todo lo relacionado con la creación, de belleza. Creo que ese ha sido siempre como algo que me ha distinguido. Siempre desde que era pequeña me gustaba mucho la música, me gustaba el teatro, me gustaba el arte, me gustaba, pues también como compartir con los demás, pero sobre todo y más importante, algo que creo que siempre me ha caracterizado es que siempre me ha gustado estar al servicio, ayudar a otros en sus propios procesos, lo que sea que esto signifique. Yo estudié teatro y literatura, porque pues siempre me ha gustado el arte y realmente siempre fue como mi forma de conectarme con el mundo a través del arte en sus distintas formas. Y cuando estaba estudiando la carrera, empecé a descubrir mucho acerca de las propiedades terapéuticas del teatro, específicamente del arte. Y me dediqué a hacer mi tesis de la licenciatura en ese sentido y estuve trabajando con niños con capacidades diferentes, precisamente para desarrollar una terapia a partir de diferentes ejercicios de teatro para ayudarlos a conectar mejor con el mundo, a conectar mejor con ellos mismos. Y eso me llevó a estudiar una maestría en psicoterapia con una especialidad en diagnóstico y análisis clínico. Y pues después de eso mi vida dio unos giros un poco extraños porque nunca me dediqué realmente como al teatro ni a la terapia en un inicio. Em, Siempre me ha gustado escribir, entonces pues la vida me fue llevando desde que estaba en la carrera, estaba en el periódico de la universidad y como que siempre estuve como en ese tema de los medios de comunicación y empecé así haciendo periodismo, escribiendo en diferentes revistas y una cosa me fue llevando a la otra y terminé súper metida en el mundo corporativo realmente, ejerciendo pues
papeles bastante importantes en algunas empresas internacionales, donde realmente pues siempre fue como este sentir un poco extraño de que estaba yo ahí haciendo esto, que me daba de comer y me daba para tener una vida súper cómoda en el sentido quizá económico y financiero, Ujú. pero que no necesariamente estaba llenando, pues ahora sí que mi propósito de vida, no me estaba dando Sí, te realmente faltaba como, lo tenías que yo como un vacío. necesitaba. Te entiendo perfecto. Exacto. Sí, así me sentía, como que veía todo lo que estaba pasando a mi alrededor y yo sentía como que había algo en mí que no estaba del todo cerrando, ¿sabes? Ujú, Como ujú. no sentía que estuviera yo haciendo realmente, o sea, en verdad me levantaba a veces en las mañanas y yo decía, ¿es en verdad esto lo que yo tendría que estar haciendo? O sea, de verdad vine al mundo a estar aquí haciendo esto cuando yo en realidad era una persona que siempre había estado como más bien enfocada a otras cosas, al arte, a la creatividad. Y hubo un momento muy duro en el que empecé a sentir que todo eso realmente ya no estaba en mí. Ya me costaba mucho trabajo hacer cosas que para mí antes era normal, como sentarme a escribir, como sentarme a hacer música quizá. De pronto me di cuenta que era como si esa parte de mí se hubiera muerto, como si se hubiera suprimido por completo esa capacidad que yo tenía de crear. Y de pronto me encontraba así, haciendo hojas de Excel y teniendo juntas y reuniones y viendo cosas de finanzas y números que no eran necesariamente, pues, cosas que a mí me apasionaban. Y sí era como esta sensación de, bueno, estoy aquí haciendo esto, pero realmente quién soy yo y por qué me puse a mí misma en esta situación, que era una pregunta que siempre resonaba en mí, era como, bueno, pero yo llegué aquí sola, nadie me obligó, ¿cómo fue que me terminé poniendo en esta circunstancia? Total, me encanta que me digas eso, porque bueno, primero les digo que yo no conozco a Ale de ningún lugar, o sea, la escuché en un episodio de un podcast, me resonó muchísimo y ahorita que ella está hablando entiendo por qué me resonó, porque creo que tenemos un camino un poco parecido. A mí también siempre me ha gustado el teatro, nunca lo he hecho, pero siempre ha sido eso que alguna vez digo, en algún momento voy a hacer teatro. Yo soy psicóloga, estudié psicología, también trabajé con niños especiales, pero eran niños superdotados en cierto momento. O sea, yo identificaba esos niños superdotados de bajos recursos para que el Estado en Venezuela les pudiese dar recursos para poder aprovechar sus capacidades y explicarle a las familias a cómo sostener a esos niños. Después también estuve en el mundo corporativo, trabajaste en banca, en la parte organizacional de recursos humanos. Y me fui metiendo también como que en todo este mundo y a veces estaba como en la parte muy corporativa, en otros momentos más hacia los niños porque también trabajé en un colegio, después emprendí, o sea, también he tenido como un viaje muy parecido y hasta hace poco al principio de este año ya había emprendido, ya estaba haciendo como que algo que yo había decidido y me sentía muy feliz porque en verdad trabajo con mujeres, con un equipo muy grande, etcétera, pero al mismo tiempo decía como que algo me falta, ¿sabes? Algo que tengo que hacer, no lo estoy haciendo y no sé qué es. Y empezó esa crisis, que ya hablaremos de la tuya, empezó esa crisis también y fue como que, ok, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque estoy aquí, ¿cómo me salgo de algo que yo misma elegí? ¿Por qué lo elegí? Y claro, cuando uno va avanzando entiendes por qué tenías que estar ahí. O sea, sí teníamos que estar ahí, yo soy creyente de eso, pero al mismo tiempo es como muy incómodo decir, ahora yo elegí estar aquí, ahora ¿cómo me digo a mí y al mundo que ya no quiero estar aquí? Si nos enseñaron que cuando uno elige algo es eso para toda la vida. Así que me encanta que hayas compartido eso porque también sentí, al igual que tú, que mi mundo externo se empezaba a desboronar a pesar de que tenía para comer, me iba muy bien económicamente, a los ojos de las otras personas estaba teniendo un trabajo exitoso, pero para mi sensación ese mundo se estaba desboronando y ya era demasiado esfuerzo que tenía que hacer para hacer el trabajo que antes no me costaba nada. Así que bueno, gracias por compartir eso porque me identifico muchísimo. Y cuéntanos un poquito, ahora nos dijiste que te costaba entrar en reuniones, hacer las cosas que tenías que hacer normal. ¿Cómo atravesaste eso y cómo la vida, estabas en una empresa, no sé si puedes decir el nombre, si la puedes decir, compártelo, en qué empresa estabas y cómo empezaste a entender que ya tu objetivo no era sostener eso que era insostenible, sino cambiar y cómo la vida te presentó ese cambio?
Pues fue un proceso un poco largo, la verdad, o sea, sí me tardé muchos años en empezar a dar como los movimientos. Hubo un momento en el que entré a trabajar a mi primera empresa de tecnología, que fue Uber, y ahí entré como en un burnout así muy fuerte, realmente. Fue como un momento en el que estaba, pues el contexto no era el mejor para mí realmente, creo, y eso me hizo entrar como en este burnout así muy, muy, nunca lo había experimentado así, a pesar de que siempre había sido una persona y sigo siendo una persona que trabaja mucho. eh, Nunca había estado en ese espacio como de estar realmente agotada mentalmente, de no poder hacer nada. Ujú. Y pues yo estaba, ya llevaba un tiempo trabajando con la ayahuasca, con la medicina de la ayahuasca dentro de mi proceso personal. O sea, Pero trabajabas para ti cuando, misma, o sea, la usabas en ti. exacto, sí, Ok, bueno, iba a ceremonias de sanación para sanarme a mí, no, no es como ahora que ya la comparto, sino que en ese punto todavía yo la tomaba, pues, digamos, en un contexto ceremonial, pero para sanarme a mí, ok, específicamente sin acompañar grupos. ok. Y cuando yo estaba en ese proceso, pues la ayahuasca me ayudó mucho a entender muchas cosas, empezando por entender, pues, por qué yo me sentía tan incómoda en ese proceso de estar ahí realmente en un lugar donde no era como mi lugar. Fue algo como muy profundo de empezar a cuestionarme un montón de cosas relacionadas a todas estas carencias o estos dolores emocionales también que me habían de alguna forma evitado como realmente ir por mis sueños y hacer lo que yo quería, ¿no? Yo tenía tanto miedo a no tener dinero, a no poder sostenerme económicamente, que me había puesto a mí misma en situaciones que no eran necesariamente lo que yo necesitaba o lo Ujú. que mi alma necesitaba porque me daba mucho miedo no tener, o sea, y ahí fue donde empecé a comprender como este pensamiento de operar desde la carencia que de pronto sucede, y yo Ujú. ahí me di cuenta de eso, que yo estaba operando desde la carencia, desde el miedo a no tener, desde el miedo a no ser suficiente, desde el miedo a no poderme sostener, y había ido como yo misma marcando ese camino que me había llevado a este punto en el que yo estaba, en el que era muy exitosa aparentemente y donde todo el mundo me decía, ¿cómo es que estás viviendo el sueño, no? De trabajar en estas grandes empresas tecnológicas, de tener, ya sabes, las oficinas increíbles y el sueldo súper bueno y prestaciones y todo ese rollo, que pues era como algo que me satisfacía una parte, obviamente, porque también tengo que decirlo, había una parte Claro, de tu mí que ego estaba satisfecho definitivamente, total. exacto, mi ego se sentía satisfecho, pero yo no, o sea, yo realmente no, o sea, en el fondo, ya como mi parte más honesta, más yo, completa, Tu no esencia. se sentía cómoda. Y justo en ese proceso sucedieron algunas cosas en el espacio donde yo tomaba medicina que me hicieron, te decía que a mí siempre, la música siempre estuvo muy presente en mi vida, el arte en general. Entonces yo desde que era pequeña cantaba, siempre la voz fue como mi instrumento. Pero lo había abandonado por esto mismo, porque yo estaba en otras cosas, haciendo otras cosas. Y de pronto, justo en este proceso en el que empecé a entrar en este tema del burnout y en toda esta complejidad como tan profunda que tenía en mi vida laboral, sucedieron algunas cosas en el círculo donde yo trabajaba, donde recibía la medicina, y la persona que manejaba ese círculo me invitó a cantar con él en las ceremonias. Entonces esto fue algo que me hizo como reencontrarme otra vez con el arte, con la música, Con eso que y te empezó a movía. despertar, exacto, y empezó a despertar en mí como esta, pues ahora sí que esta necesidad de retomarlo y empezó a regresarme un poco a este camino, a este sendero en el que yo ya había caminado, que era reencontrarme con esa cosa que realmente yo amaba hacer, que era ayudar, pero hacerlo además a través del arte y a través de algo que a mí me gustaba tanto como era la música. Ujú. Entonces, pues ahí fue, también entré como en un conflicto un poco o sea, existencial, un poco complejo, porque por un lado, pues estaba yo viviendo, era como si tuviera una doble vida y yo así me sentía. Ujú. Yo sentía que de lunes a viernes yo era una persona que tenía ciertas obligaciones y que actuaba de cierta forma y que era profundamente infeliz, porque pues ya tengo que, o sea, puedo reconocer ahora que era muy infeliz. Y por otro lado, era esta persona que los fines de semana se vestía diferente, actuaba diferente y era feliz. Entonces era como si yo viviera dos vidas dentro de la misma vida
y empezó a haber una disyuntiva ahí bastante compleja también de manejar, porque yo empezaba también a sentir como cada vez, si de por sí ya no encajaba en mi medio corporativo, cada vez encajaba menos ahí. Claro, claro. Entonces, bueno, sucedieron algunas cosas que hicieron que todo cobrara como otro giro. Finalmente pues me salí de ese lugar, salí en una situación muy complicada, muy traumática, la verdad, también muy Del último dolorosa. trabajo que tuviste. No, de Uber Ok. Del específicamente. que tuviste el Y burnout. y entré a otra empresa donde fue todo muy distinto, una empresa de tech también, pero donde todo fue muy diferente, donde sí me sentía reconocida, donde sí me sentía como valorada, donde empecé también a retomar un poco esta creatividad que yo tenía y todo. Y entonces ahí como que siento que di algunos pasos hacia atrás en como mi camino de liberación, porque Claro. volverme a sentir reconocida en el entorno corporativo me hizo decir, bueno, el mundo corporativo sí es lo que Tal quiero, vez, solo no quería estar exacto, ahí. Exacto. exacto. Entonces, como que ahí dejé un poco de lado lo que ya había avanzado yo en el sentido de retomar Y otros Ale, caminos. sorry que te interrumpa, pero vamos a ponerle tiempo, o sea, ¿en qué año estabas en Uber? ¿Cuándo te saliste? Porque yo siento que parte de los que empezamos a decidir seguir los pasos que nos dice nuestra intuición, o por lo menos a veces me pasa a mí, que quiero correr y me comparo y siento que estoy perdiendo el tiempo, como que, ¿sabes? Porque no puedo responder, porque no soy capaz de responder más rápido los llamados de mi alma, porque me toma. Y ver una persona como tú o como yo, que estamos cada vez más cerca de eso, o que ya estamos allí, darle en perspectiva a la gente que está recorriendo ese camino y decirle como que, ok, sabes, todo el mundo tiene su tiempo, yo estoy aquí hoy, pero este ha sido mi camino recorrido, le puedo dar perspectiva y paz también. Entonces, ¿qué año era cuando estabas en Uber? Eso fue en el 2018, Ok. o sea, hace casi 5 años. Em, y después en Uber estuve poco tiempo, estuve menos de un año, habrán sido como 8 meses. Y luego llegué a Rappi, que fue la otra empresa donde yo estuve, que te digo que ahí tuve como ese retroceso, ¿no? Que también eso creo que es importante, como no Total, todo el porque no es tiempo fue lineal. como, No, exacto. el camino de vida no es lineal, o sea, es arriba, abajo, atrás, adelante, y está bien, es parte de. Sí, no siempre fue como estar en este proceso de, bueno, estoy yendo por mis sueños, no, la verdad. O sea, la verdad no, la verdad es que simplemente, es más, yo en este momento sabía que no estaba donde quería estar, pero tampoco tenía claro dónde quería estar, simplemente era como, esto no me gusta. Entonces, cuando llegué a esta nueva empresa donde me empecé a sentir reconocida y todo esto, yo dije, ok, entonces el problema no era el corporativo, el problema era ese lugar. O sea, como que Claro, claro. dije, realmente sí quiero estar aquí. Y recuerdo que hasta yo decía, sí quiero estar aquí, o sea, realmente esto es lo que yo quiero estar haciendo. Luego fueron pasando los meses y me di cuenta de que realmente no quería estar ahí tampoco. En ese tiempo ya había empezado yo a estudiar mis primeros diplomados y cursos relacionados con el sound healing, que pues fue como la primera herramienta que yo empecé a utilizar como para un poco compartir. Y mientras yo estaba como en todo este proceso de aprender del sonido y de la terapia, del sound healing y todo esto, empecé a retomar también lo que había experimentado a lo largo de la carrera y de la maestría que hice en psicoterapia. Entonces, me empezó otra vez a despertar como este gusanito de, a ver, yo realmente estudié una carrera relacionada al arte. Ahí me di cuenta que era posible ayudar a las personas a sanar a través del arte. Y luego, tan fue así que decidí estudiar una maestría que me iba a ayudar a hacer eso de mejor forma. Entonces, ¿por qué no estoy yo haciendo eso realmente? Entonces, cuando empecé a retomar todo el tema pues del acompañamiento, ahora a través del sonido, empezó a despertar en mí otra vez como esta necesidad de, bueno, ¿y qué pasaría si empiezo otra vez a retomar este camino? ¿Qué Mm. pasaría si empiezo otra vez a compartir quizá espacios de acompañamiento? ¿Y qué pasaría si a lo mejor esto es realmente lo que quiero estar haciendo? Mm. Pero al mismo tiempo, en el otro lado, me estaba yendo muy bien, me Ay, te estaba entiendo yendo, tanto. me estaban reconociendo, me estaban promoviendo, dando aumentos, sentía yo mucho reconocimiento y entonces eso me hacía como ir dejando atrás todo lo otro que estaba sintiendo, porque yo decía, pero a ver,
Si aquí estoy bien y aquí estoy cómoda y me está yendo bien, ¿qué necesidad tengo Mm, de poner más cosas encima? Y entonces, como me estaba yendo bien, entraba yo muy seguido en este síndrome como de, eh, pues, sobrecarga de trabajo, de mi trabajo corporativo, ujú, ujú. porque como me estaba yendo bien, yo quería que me fuera mejor. Claro. Entonces, empezaba a trabajar más y Desde más el y más esfuerzo. horas. O sea, era como que para Exactamente, que me vaya mejor tengo que esforzarme demasiado, incluso, aunque eso agreda contra mi persona, pero era como conseguir eso externo desde el esfuerzo y no desde el magnetismo y la fluidez. exactamente. Entonces, en ese tiempo entraba mucho en, por ejemplo, me inscribía a un diplomado que iba a ser el fin de semana. Pero entonces ya me había yo sobrecargado de trabajo, entonces cancelaba mi asistencia al diplomado el fin de semana porque yo tenía trabajo. Claro, Entonces era como este constante estira y afloja de quiero explorar esta otra parte, pero por otro lado no puedo porque tengo todo esto que hacer. claro. Y era como, pues sí, entrar constantemente, como te digo, en estas disyuntivas, en estas separaciones de mí, de decir, por un lado quiero hacer esto, pero no tengo tiempo. Y siempre era lo que yo me decía, es que no tengo tiempo, y no tengo Claro. tiempo, y no tengo tiempo. Y tenía muchas amigas que me decían, oye, ¿y por qué no haces así de que los fines de semana sesiones de sound healing como para la gente, grupales? Y yo decía, es que no tengo tiempo, no puedo. O sea, no es que no quiera, es que no tengo tiempo. Y siempre me ponía como ese pretexto de no tengo tiempo, no puedo, es demasiado para mí. Y de pronto, estando ahí en Rappi, me promovieron a un puesto mucho más importante, ya a dirigir un área. Y obviamente ahí otra vez todo colapsó, porque pues fue como 100% enfocarme. Y recuerdo que justo en ese momento yo estaba, te digo que yo trabajaba pues con la ayahuasca, ¿no? Era parte de mis procesos internos de sanación y demás. Y recuerdo mucho que en una ceremonia yo le decía como, o sea, muéstrame cuál es el camino para mí, qué es lo que debo hacer. Entonces me promovieron al poco tiempo, entonces ahí fue como que dije, Ah, claro, exacto, esta era la señal que estaba pidiendo. exacto. Entonces fue claro, ya me está mostrando que realmente mi camino es estar aquí y permanecer aquí y no moverme del lugar. Entonces para mí era como de, bueno, pues listo, ¿no? Ya esto es lo que es, esto es lo que me toca. Entonces ahí otra vez, o sea, aquí ya estamos hablando que era como 2019 mediados, relegué por completo lo que venía haciendo yo como de, pues, estas otras cosas que estaba aprendiendo, ¿no? Del sonido y todas estas otras herramientas de sanación. Ahí dije como, no, listo, ya recibí mi señal, ya me queda muy claro que yo, o sea, esto de estar cantando en las ceremonias y todo es como mi hobby y está bien padre y me gusta mucho, pero no es lo que tengo que hacer. Realmente ya está clarísimo que lo que tengo que hacer es dedicarme al mundo corporativo y soy muy buena en esto y qué padre. Y más bien yo lo veía como todas estas herramientas, más bien las voy a usar para ser buena líder y acompañar mejor a mi equipo de trabajo que ahora tengo a mi cargo y como hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo misma, pues, me puse en esta situación en la que yo misma, o sea, yo era la que claramente estaba relegando, ¿no? No era que hubiera un ser externo o una persona como por fuera que me estuviera relegando, era yo misma, yo era Claro. la que estaba ahí como entrando en esta disyuntiva, ¿no? Y de pronto, pues, llega la pandemia, y cuando cayó la pandemia, sucedieron muchísimas cosas, empezando porque pues el trabajo explotó porque yo trabajaba para una empresa de delivery. Entonces, claramente cuando llegó la pandemia y yo estaba, te digo, en un puesto importante en el área de marketing, dirigiendo un área. Entonces, cuando explotó la pandemia, yo literalmente tenía jornadas de 18 horas, o sea, que literal cortaba para dormir un rato, luego ni siquiera me paraba para comer, o sea, era de verdad un nivel de Loco. exigencia brutal, o sea, brutal de verdad. Pero por otro lado, estar ahí encerrada con mi pareja y empezar a ver todo lo que estaba sucediendo en el mundo, me hizo empezar a tener como muchos cuestionamientos referentes justamente a qué estoy haciendo con mi vida. Ujú. Y en ese tiempo, varias personas que yo conocía me decían como de, oye, ¿y tú que tienes tus cuencos y tocas tan bonito tus cuencos y tus instrumentos? Ahora que la gente está tan deprimida y encerrada, ¿por qué no empiezas a hacer sesiones como por Zoom para que la gente se relaje y esto? Y ahí era la vida Y yo, diciéndote: "Hey, tienes que exacto, regresar". pero yo no lo veía así, ¿no? Para mí Claro, era como, es que no tengo tiempo, es que ahorita lo más importante es estar enfocada en esto,
E porque igual aparte, tú en pues, ese momento que estabas con esas jornadas te sentías mal, o sea, no sé, aclárame tú cómo te sentías. O sea, claro, nadie se puede sentir bien trabajando 18 horas. no, imagínate, o sea, aparte era como estar 18 horas, pero además encerrada en mi casa, Claro. sentada en el comedor, porque aparte como muchos yo no tenía una oficina en mi Claro, casa, o todo sea, acomodado. sí, realmente el entorno en ese tiempo era como mi esposo y yo sentados en el comedor del lugar donde vivíamos, 18 horas yo y él de pronto también, entonces era como, pues no había mucho que hacer, entonces Claro. era entrar como en este tema de, pues realmente no tenemos vida y Ujú. ahí yo era, ya tenía otra vez un burnout brutal, pero además de un burnout, pues lidiar con el encierro, Yo lidiar también con caí en todo el burnout en la tema. pandemia grave, lo que hacía era trabajar, era una locura. Es que siento que muchos nos agarramos de ahí, como no había otra cosa que hacer, como que Pero, ¿sabes el qué? Yo trabajo también era siento, y lo que escucho en tu historia, que me parece súper bonito y que ahora veo mi historia, o sea, ahorita me estás permitiendo verlo en mi historia también, es como que dentro de eso que no era seguir tu camino de vida, sí era, porque creo que parte de la vida para poder aprovechar y en verdad amar en donde estás hoy, tenías que vivir el opuesto, ¿sabes? Tenías que vivir lo opuesto. Es como esa persona que siempre es delgada, tal vez no aprecia su delgadez, incluso odia su cuerpo. Por lo menos a mí me pasó hasta que después fui gorda, me embaracé tal, y después dije, ¿cómo yo podía odiar a mi cuerpo en ese momento? Entonces, cuando vuelvo a mi peso, ya lo amo y lo abrazo desde otro lugar por ejemplo, en tu caso que estabas con todo el sound healing, todo esto, y te gustaba así, pero tal vez no lo amabas y lo apreciabas como hoy lo amas después de haber pasado por el otro extremo corporativo. Entonces, siento que tal vez a veces esos opuestos y que nos damos demasiado látigo diciendo como que no, perdí mi tiempo, estaba ahí, no escuché más mi alma, era necesario para cuando volvieras a llegar a donde tenías que estar, lo abraces desde otro lugar y sepas y estés demasiado segura como que sabes, sí, es por aquí. totalmente. Sí, justo eso fue un poco lo que sucedió después, porque fueron como 2 meses, los primeros 2 meses de la pandemia, fue como estar metida ahí pues ahora sí que ese ciclo de trabajo tan cañón, así como que te digo, de 18 horas, los fines de semana, juntas desde las 6 de la mañana y terminar a las 10 de la noche y así. Y de pronto, como yo veía que la pandemia se alargaba y no terminaba, hubo un momento en el que dije, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor sí, tengo que empezar a compartir esto que estoy haciendo. Entonces empecé a abrirlo como para algunas amigas, amigos, gente cercana, y ellos empezaron a ir a terapias individuales conmigo, a mi casa, porque yo decía, bueno, no puedo hacer nada grupal, pero puedo invitar a la gente a que venga sola y que estén aquí. Entonces así fue, empecé como a darles terapias individuales a algunos amigos, gente conocida, y precisamente fue a través de ayudar a otros que Mm. me empecé a apasionar mucho más. O sea, cuando yo empecé a compartir con ellos, yo veía realmente el bienestar que les generaba y cómo se iban, llegaban de una forma, pero se iban de otra completamente diferente, que fue que yo empecé a decir, bueno, quizás sí, esto es lo que debería estar haciendo, más que otra cosa, ¿no? Y de pronto, en ese inter, una persona, una amiga muy querida, que fue mi amiga, así era mi mejor amiga, la más cercana que yo tenía cuando iba en la secundaria, un día me escribió por Instagram y me dijo como que, oye, vi como que estás así y haciendo como terapias de cuencos en tu casa. Me dijo, la verdad es que yo ando súper deprimida, me siento muy mal y necesito que alguien me dé terapia y pues no tengo trabajo, entonces no puedo pagar terapia, entonces bueno, quería ver si con confianza pues tú me puedes ayudar. Y obviamente yo le dije que sí y empezó a ir conmigo. Y ella fue la primera persona a la que yo acompañé realmente como que en un proceso, digamos, completo, ¿no? Integral, empezar a acompañarla desde cero. Y yo ver el cambio que ella tuvo en bien poco tiempo fue la primer señal así como inequívoca que yo tuve de realmente esto es lo que yo debería estar haciendo. El momento en el que yo empecé a ver en ella en cuestión de semanas una transformación súper profunda y que ella me decía, es que Alexa, estoy en un lugar completamente diferente del que estaba hace unas semanas cuando empecé a ir contigo, o sea, realmente siento que eres demasiado buena haciendo esto. Ahí empezó como todo a cobrar sentido para mí. Y de pronto resultó que a mi abuela le dio COVID y bueno, pues para no hacerte el cuento muy largo, pues mi abuela murió de COVID. Y cuando mi abuela murió,
yo hice una pequeña ceremonia para mi familia para despedirla. Y lo que pasó en esa ceremonia fue algo tan profundo y tan poderoso que esa noche eh, estábamos mi esposo y yo ya en la casa y le dije, ¿sabes qué? Definitivamente creo que esto es lo que quiero hacer en mi vida. O sea, definitivamente creo que quiero dedicarme a compartir esto. O sea, ya no quiero tenerlo oculto, ya no quiero que sea algo que solo comparto como con la gente que me lo pide, ya no quiero que sea algo que nada más comparto como con las personas que vienen a mí, sino quiero abrirlo, quiero que más gente sepa que esto existe y que estoy yo aquí para poderles ayudar. Y entonces ahí fue donde surgió Moonbeats, que es mi proyecto. En ese momento fue cuando yo tomé la decisión, a través de pues la muerte de mi abuela y todo lo que vi que el sonido pudo hacer por mi familia en ese momento tan complicado, Ujú. pues fue cuando yo dije, sabes, creo que estoy lista para compartirlo, estoy lista para poder salir a la luz y para poder decirle a la gente pues que aquí hay un camino también. Y que en ese momento seguro ni siquiera sabías cuánto, cómo ibas a cobrar, cómo ibas a vivir, cómo nada, o sea, porque a mí me pasa exactamente igual, o sea, es como que tienes como, metes el piecito en la piscina de decir, esto es lo que me da satisfacción y esto, a pesar de que no me dé la estabilidad, el dinero, todo alrededor, que, o sea, lo va a hacer en algún momento, pero ahorita no lo hace, me llena eso que todo, teniendo todo lo otro no me llena. O sea, es como que metes el pie en la piscina y dices, es como que aquí es, ¿sabes? No sé cómo me voy a lanzar, no sé cómo lo voy a hacer, pero es como una certeza y a veces la gente dice, no, que llegar a tu propósito de vida. El propósito de vida al final es el propósito de la vida, o sea, es toda la vida, pero como que cuando tienes ese primer acercamiento, sabes de, ok, por aquí es, no sé a dónde me vaya a llevar, pero sé que ya no quiero lo anterior, ya no quiero esto otro, quiero sentir esta sensación de en verdad estar pudiendo influir y ayudar a personas genuinamente y vida, muéstrame, ¿sabes? Muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Sí, totalmente. Y fue así, justo como dices, ¿no? Yo no tenía idea de nada, o sea, para mí era como, bueno, lo estoy haciendo con todo el amor y pues cobraba lo que fuera, no tenía, o sea, no tenía como una estructura realmente de lo que iba a pasar conmigo, de lo que iba a pasar con el proyecto, no sabía nada, o sea, para mí era Y que como lo algo hiciste en que, paralelo, empezaste a hacerlo en paralelo con lo otro, o sea, ¿en qué momento, o sea, cuánto tiempo estuviste cuando ya decidiste, es esto, cuánto tiempo estuviste en paralelo con las dos cosas y cuándo renunciaste? no, fue muchísimo tiempo, como año y medio, fue mucho Después de que tiempo. le dijiste a tu esposo, después de la muerte de tu abuela, fue año y medio que te Sí, tomó. sí, o sea, y de hecho fue un proceso muy largo porque, digamos, yo lancé el proyecto Ujú. oficialmente, así como que ya lo anuncié, y yo la verdad pensaba que no iba a llegar nadie, yo decía como, bueno, de aquí y no, o sea, lo anuncié y empezó a llegar gente así de que, oye, quiero una terapia, quiero esto, y empezó a llegar y a llegar gente. Yo en ese momento vivía en un departamento relativamente pequeño, entonces yo daba las sesiones de sound healing y de terapia en la sala de mi casa. Mi esposo se tenía que ir a encerrar a uno de los cuartos con mi perro a estar ahí ellos mientras yo veía pacientes, pero llegó un momento en el que veía 2 o 3 pacientes por día, entonces realmente ya mi esposo pasaba encerrado en el cuarto todo el tiempo, hasta que un día él me dijo como que, oye, la verdad siento que ya no nos está dando el espacio, siento que... Entonces, haz de cuenta que para nosotros poder dar las terapias teníamos que mover todo, teníamos que mover el comedor, sacar las sillas, mover todo, o sea, y yo tenía mis cuencos en un cuarto, entonces teníamos que sacar los cuencos de ese cuarto. Total que en ese punto, un día, haciendo este movimiento para recibir a un paciente, uno de los cuencos se Se rompió. rompió. Y entonces cuando el cuenco se rompió, pues fue un momento súper traumático, porque fue como, ok, esto algo nos quiere decir. Y Total. esa noche fuimos a comer, a comer con mis papás y mi papá me dijo, es que yo creo que lo que el cuenco te está queriendo decir es que el espacio donde están ya te queda muy chico. El cuenco te está diciendo que es momento de que creas en tu proyecto y confíes en él y busquen la manera de expandirse. Ujú. Entonces, pues con un montón de miedo, justo en ese momento, yo estaba a un par de semanas de dejar Rappi y entrar a trabajar a Amazon, que Ajá. aparte Amazon era como el sueño de mi vida profesionalmente hablando, o sea, era un Total. lugar que yo veía como súper de aspiración, o sea, que yo decía, algún día espero poder entrar a trabajar a Amazon, ojalá algún día pueda, y llegó el momento. Entonces, por un lado estaba yo empezando a seguir como todo lo que mi alma me decía que tenía que hacer, pero por otro lado yo ya En había la alcanzado cima como ese de lugar. tu sueño, exacto.
exacto, es el lugar donde yo soñaba trabajar y estar. Entonces era como esta Dualidad. disyuntiva súper fuerte. Entonces cuando mi papá me dice esto, yo así de que, ok, sí, pero pues también yo necesito, o sea, voy a llegar a un lugar nuevo. Y entonces mi esposo, la verdad, él es muy, sabe muy bien cómo ayudarme, cómo a tomar decisiones. Y entonces él me decía, mira, vamos a mudarnos de casa a una casa más grande, donde cada uno pueda tener una oficina. O sea, Ujú. él me hizo verlo no desde el punto de vista del proyecto, sino verlo desde el punto de vista de vas a tener más lugar para trabajar cómodamente en Amazon Claro. y él en lo suyo, ¿no? Entonces como que él me dijo, vamos a hacer esto y así tú tienes tu oficina y yo tengo la mía y aparte buscamos un lugar que tenga un espacio para que tú puedas dar tus terapias. Entonces cuando me lo planteó de ese modo fue como, Qué fácil, ¿sabes? ok, Como que está gracias bien. por pintármelo así, exacto. Exacto, fue como, bueno, sí tienes razón, pero como que para mí en mi cabeza todavía el fin último no era el proyecto, sino Claro. era tener más comodidad para poder hacer las dos cosas. Y la verdad, una parte de mí pues también tenía miedo porque obviamente mudarnos a un lugar más grande era pagar más renta y todo esto, pero lo hicimos. Y yo me acuerdo que en algún punto dije, yo estoy segura de que la diferencia de la renta que tenemos que pagar se va a pagar con las terapias que yo voy a dar. Y dicho y hecho, me mudé de casa y igual, o sea, empezaron a llegar un montón de pacientes y cada vez llegaba más gente y más gente y más gente. Y en ese proceso yo seguía trabajando con la medicina, acompañando ya a personas, te digo que yo cantaba en ese círculo y ayudaba a sostenerlo ya para este punto. Y en eso empecé a entrar yo como en una conexión mucho más profunda con la medicina Con la y empecé a ayahuasca. entrar también, sí, Ujú. y empecé a entrar también en una conexión mucho más profunda con los cuencos y el trabajo terapéutico que hacía con ellos, porque ya para este punto yo veía mucha gente, o sea, en este punto ya tenía realmente muchos, muchos pacientes, o sea, ya no era, o sea, justamente mi esposo me decía, es que tú no quieres ver que esto ya no es un hobby, tú sigues Claro. pensando que lo sigues haciendo como un trabajo secundario o como algo que haces por amor, pero realmente ya te está tomando mucho más tiempo del que un hobby le toma a una persona. Claro. O sea, Claro. él me lo decía así todo el tiempo, me decía como, o sea, una persona a su hobby le dedica 2 horas al día, 3 horas al día. Me dice, tú realmente ya no estás en ese punto. Pero yo como que quería sin verlo, yo no quería verlo. Para mí era como, no, 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 no es cierto, no es cierto. Y en ese momento yo empecé pues ya a tener como más necesidad de seguir profundizando también en mi trabajo con la medicina de la ayahuasca. Ya llevaba yo muchos años tomándola y compartiendo con ella y ya empezaba yo a sentir una necesidad de profundizar, Ujú. pero no sabía cómo, no sabía cómo hacerlo, no sabía qué camino tomar, no sabía cómo iba a suceder ese trabajo. Esto te hablo que fue quizá a finales del 2019 y en ese momento yo empecé, tenía una maestra que me acompañaba, que me ayudaba también como con todo el tema de la medicina, ella me enseñaba algunas cosas. Y ella me dijo, si tú realmente deseas empezar a profundizar en tu trabajo ya como con la medicina, con el sonido, pues es momento de que empieces a cimentar ese terreno. Entonces ella me decía, pues vas a tener que empezar a pedirle a la misma ayahuasca que te empiece a mostrar el camino, que te empiece a mostrar pues qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y yo en ese momento, yo muchos años antes, en una ceremonia de ayahuasca, yo le había dicho a la ayahuasca, yo quiero que tú me guíes, que tú hagas conmigo lo que quieras, ¿no? Y que tú me vayas marcando el camino. Entonces yo sentía que yo ya estaba haciendo ese trabajo porque pues ya estaba dando terapia, porque ya estaba cantando, porque ya estaba acompañando a la gente, pero en este punto yo ya sentía que algo faltaba, ya sentía yo que había algo más. Entonces ella me decía, ahora cuando estés en ceremonias tienes que sentarte y tienes que pedirle a la medicina que ella te muestre el camino para poder profundizar. Claro. Y yo decía, pero ¿qué es profundizar exactamente? O sea, ¿a dónde quiero llegar con ella? Y yo en este momento, por el contexto del grupo en el que estaba, yo trabajaba con una persona y esta persona eh, me ponía muchos límites, o sea, él me limitaba mucho en cuanto a lo que él creía que yo podía hacer con la medicina, o sea, él la realidad es que ahora puedo verlo, él no quería que yo avanzara, él no quería que yo Ya. aprendiera. Entonces yo le decía, oye, quiero esto, no, es que no se puede. Oye, es que quiero ir a la selva es demasiado peligrosa. O Ya. sea, para las mujeres la selva es un lugar muy peligroso, ¿no? Así como que él siempre me decía que no podía. Y yo hasta cierto punto como que me la compraba. Yo dejaba que su opinión era como que yo decía, bueno, sí, tal vez tiene razón.
Pero yo aún así decía, no, es que debe haber algo más, debe haber algo más, debe haber otra forma de hacerlo. Y pues yo seguía como ahí pensando, decía, bueno, a lo mejor hay otro camino y hay otra forma y hay otras maneras de hacerlo. Entonces yo estaba como que en este espacio en el que seguía trabajando en Amazon, eh, ya tenía muchos pacientes en mi trabajo como sonoterapeuta y como terapeuta, y al mismo tiempo mi trabajo con la medicina pues también se estaba volviendo cada vez más profundo. Entonces, en realidad estaba haciendo como tres cosas a la vez, Claro, en el exacto. mismo momento. Y yo empezaba a sentir realmente cómo mi energía estaba dividida. Y yo empezaba a sentir así. Yo empezaba a sentir que ya no estaba haciendo nada bien. O sea, yo ya sentía que no estaba haciéndolo bien en Amazon, ya sentía que no estaba dando lo suficiente en ningún espacio. Era como, yo sentía realmente cómo mi energía Que ya tu estaba capacidad tal se había cual. rebosado, exacto. Exacto. Y pues bueno, las cosas se fueron acomodando y en cierto punto, eh, otra vez la casa donde daba yo las terapias y todo nos empezó a quedar muy pequeña, de nuevo. O sea, otra vez era como, ya no se puede, ya no cabemos aquí, ya no cabemos recibiendo gente en nuestra casa 5 o 6 veces al día, ya no cabemos, ya no se Claro, puede, ya claro. no es posible. Entonces, pues se acomodaron las cosas y surgió la oportunidad de rentar un espacio aparte para abrir el estudio. Y ahí otra vez fue como de, y ahora, o sea, otra vez es como, no solamente pues ya es tener un lugar en mi casa, ya es abrir un lugar exclusivamente para recibir pacientes y para dar terapias y para hacer ceremonias y para hacer este trabajo. Y por primera vez en todo este tiempo fue que dije, ¿sabes qué? Sí, ahora sí me siento lista para darle a mi proyecto la seriedad que se merece. Ya. Pero yo seguía teniendo como en la parte de atrás de mi mente como este pensamiento de, pero además, si yo separo mi casa del trabajo como terapeuta, me voy a poder dedicar más a mi trabajo en Amazon porque ya no voy a tener el Claro, espacio de ahí es cuando terapia. salta la creencia que tú estás diciendo de que no podías soltar lo seguro o lo que te habían enseñado de cómo mantenerte, ¿no? Porque creo que esa, para nuestra generación, que somos hijos de personas que estuvieron en la época industrial muy marcada, era como que lo único que te da dinero es estudiar y trabajar en una empresa, de eso es lo que puedes vivir. Y de hecho yo también como que a veces me he visto, bueno, muchas veces en mis diferentes saltos y hasta ahorita como que, ok, ¿cómo suelto esto? ¿Qué es lo seguro? ¿Qué es lo que me da dinero para dedicarme a esto y tener, bueno, yo tenía la creencia, no sé si tú, que de hacer esto, de ayudar a las demás personas, no se puede ganar dinero. Entonces, ¿cómo hago? Cuando en verdad puedes ser infinitamente, o sea, recibir infinito dinero de ayudar a personas y hacer, o sea, no se necesita lo otro. Entonces, claro, esa creencia te saltaba y no te permitía soltar y confiar. Exactamente. Y justamente ahí el que más me ayudó fue mi papá, que para mi papá era este referente de esta persona que había vivido toda su vida con una vida súper segura y buena, económicamente hablando, confiando en sus proyectos, pero que sus proyectos estaban hasta eso dentro de la estructura normal. O sea, mi papá es publicista y él siempre ha sido, o sea, él siempre ha tenido como sus propias agencias y todo, pero al final pues se dedicaba a un entorno y a una estructura y a una, pues ahora sí que a un mercado bastante común y corriente. Entonces, para mí era como era lo que yo siempre había visto, ¿no? Como tú puedes Claro, ese era vivir tu bien, pero ejemplo. pues en Total. el status quo. Entonces, para mí siempre fue muy importante como su permiso para hacer las cosas. Y entonces en un punto él me dijo como de, a ver, vamos a hablar. Y me dice, ¿cuánto ganas en Amazon? Y yo, no, pues tanto. Y me dice, ¿cuánto ganas con tu proyecto? Y yo, pues no sé, no tengo idea. La verdad es que nunca me he puesto a hacer cuentas. Y me dijo, haz cuentas, ponte a hacer cuentas. Y entonces por primera vez en todo este tiempo me puse a hacer cuentas. Y recuerdo que le mandé un mensaje y le dije, pa, estoy en shock. Hoy me di cuenta que gano más dinero con mi proyecto que lo que gano con mi sueldo fijo. Y él me dijo, ¿y qué vas a hacer con eso? Y cuando me dijo eso yo me quedé fría porque fue, ¿qué vas a hacer con eso? Pues no lo sé, o sea, no sé Exacto, qué voy a hacer con eso. O exacto. sea, es una información que no estaba yo preparada para recibir. Y justo ahí me di cuenta de cómo yo me saboteaba, Claro, porque me di total. cuenta que Ya nunca me tenías lo había que estabas puesto, buscando e igualmente no podías tomar la decisión. pero más allá de eso, Katy, o sea, yo nunca me había puesto a hacer números porque yo no quería ver la realidad. Claro. Pero O es que sea, da para mí miedo, o sea, en da verdad, mucho miedo. o sea,
a ver, si tú sientes, la que está escuchando siente ese miedo, es normalísimo, porque vivimos toda una vida, o sea, bueno, yo tengo 30, tú tienes 32, yo creo que vivimos por lo menos fijo 27 años, antes de que traigan todas estas dudas, de sentir que lo único que te iba a dar dinero era estudiar, trabajar en algo seguro, 15 y último, que está eso, después está el emprendimiento de un negocio regular y luego está el emprendimiento de un negocio de sanación. O sea, que yo también estoy en este mismo rubro que tú, que es la sanación, y es como que, ok, dejo el negocio, el 15 y el último, pero me voy a un negocio seguro. No, era el salto al tercero, que era el negocio de sanación en el que muchas personas no creen, en el que muchas personas te van a sabotear, en el que tú misma te vas a sabotear. Entonces, obviamente da pánico, pánico a qué hago si me equivoco y si en verdad dejo lo seguro y fracaso y no tengo dinero. O sea, da pánico, pero creo que escuchar ese pánico, escuchar ese miedo, darle espacio y en verdad escuchar a las personas que queremos y ver eso que no queremos ver es lo que nos va a permitir dar ese salto con miedo, pero darlo, ¿sabes? Claro, sí, y yo ahí me di cuenta justo que, ¿sabes? Como este cuestionamiento vino de parte de mi papá, que era como la persona a la que yo nunca había querido decepcionar. Ajá, O sea, él era como ese lugar, ¿sabes? Como para mí la aprobación de mi papá es esa aprobación que siempre me pesaba un montón. total, Entonces, para mí recibir ese cuestionamiento de su parte fue como, él me está dando permiso. Él me claro. está dando permiso realmente de poder hacer lo que yo quiero. Y no es que él nunca me lo impidiera, pero eran mis creencias. O sea, era al final. Y perdón que te interrumpa, pero yo creo que aquí es importante recalcar algo que tú lo has explicado como normal, pero que muchas personas no hacen, es que tú siempre, dentro de tu proceso corporativo, dentro de tu proceso, como decirlo, muy terrenal y muy lo que nos enseñaron, siempre le prestaste atención también a tu trabajo interno y tu trabajo personal. O sea, tú te preocupabas por, en tu caso era la ayahuasca, o sea, tú utilizabas la medicina, a otras personas pueden usar otras cosas, pero es importante en este transcurso de seguir eso, de evaluarte tú, porque a veces no le damos espacio a ese sentir interno para escucharlo. Yo me imagino que en todo ese proceso de esos miedos que tú tenías, tú lo preguntabas en las ceremonias y te ibas aclarando, ibas poco a poco dibujando ese camino, que si ya de por sí, acompañada, sostenida, con herramientas, es difícil darle el salto, imagínate si no te das la oportunidad de tener el acompañamiento y solo vivir en el mundo terrenal sin escucharte, sin mirar hacia adentro, o creo que ahí es imposible dar el salto. Creo que lo que permite dar el salto y poder ir descifrando los códigos que nos manda el universo es tener estas herramientas, ya sea sound healing, resonant repatterning, que lo doy yo, por ejemplo, el tema tuyo de el ayahuasca, psicólogo, o sea, todas esas herramientas Reiki que nos acompañen para poder entender lo que nos está diciendo el universo en su idioma y poder dar el salto. Entonces, si tú estás sintiendo esa incomodidad de que quieres un cambio, de que no sabes cómo hacer, de que te sientes tal vez con aprensión al dinero, que tienes miedo de cambiar lo que estás haciendo porque no sabes cómo vas a recibir el dinero, que no sabes hacia dónde ir, lo primero que tienes que hacer es buscar herramientas para escucharte. Y allí vas a ir como que trazando el camino, sea el tiempo que te tome, pero necesitas estar agarrada, necesitas estar sostenida y acompañada, y eso es demasiado importante y quiero como que recalcarlo, porque en este caso, toda esta historia que nos ha hecho Ale, que creo que voy a dividir este episodio en dos, porque está demasiado bueno y no lo quiero cortar, pero quiero sacar, que nos cuentes toda la información, es como tienes que estar sostenida. Entonces, fíjense como esta primera parte, Ale sí tuvo, como ya dice, muchos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, emocionales, físicos, todo, pero nunca dejó de estar acompañada por la ayahuasca, sostenida por su pareja, porque al final también escuchabas siempre a tu pareja, que me identifico contigo también, porque Eduardo es una persona que creo que siempre ha creído mucho en mí y me hace incluso ver cosas que yo digo como que, es verdad, no lo había visto, tienes razón, a tu papá, que era tu referente también, y así poco a poco te fuiste trazando el camino. Entonces, sí es muy importante y quiero hacer como se llamó la atención de tienen que estar acompañados. Si quieren desbloquear nuevos niveles económicos, si quieren desbloquear nuevos niveles de sincronía, de alineación con su alma, tienen que abrir los espacios para escuchar al alma, si no, ¿cómo? Totalmente, sí, eso creo que es algo súper importante. Darte estos espacios de escucharte y de reconocer todo lo que estás sintiendo, porque Ujú, yo creo que si yo tuviera que definir todo mi proceso en una palabra, definitivamente esa palabra sería miedo. ujú, Yo he ujú. sentido mucho miedo y sigo sintiendo mucho miedo todos los días, Total. pero no me quedo con ese miedo, ¿sabes? Uso ese miedo para
como un impulso, como una herramienta para ir por más cosas. Mm, Pero la verdad es que siempre la gente me dice, ¿no? Pero es que ¿cómo le haces? ¿No te da miedo? Y yo, claro que sí, me da mucho miedo, todo el tiempo tengo miedo, pero he elegido que ese miedo sea mi compañero. total. He elegido que ese miedo sea no algo a lo que le huyo, sino algo que Que observo. vaya al lado de ti, pero no deteniéndote, sino como que acompañándote en el proceso. Exacto, y sobre todo impulsándome también a hacer las cosas de forma diferente, porque yo creo que el miedo es normal y es natural, y yo creo que el Pero miedo es sabes que el una... miedo paraliza, y ahí lo vuelvo a decir, el miedo paraliza si no estás sostenida y acompañada y no te escuchas y no te aprendes, ya sea la herramienta que sea, por ejemplo, en mi caso ha sido el embodiment, resonance, reiki, o sea, como que todas esas cosas que me han ayudado a entender que el miedo es parte de la vida, pero no es eso que me va a detener. Es Exacto. demasiado importante, es demasiado importante. Y a ver, tú estás contando como que todo esto que tu papá te hizo preguntarte de, ok, creo que sí estoy ganando más con, o sea, no creo, no, estoy ganando más con mi proyecto. Ahí me imagino que al poco tiempo decidiste renunciar, ya ahorita me vas a corregir, y después, ¿eso qué era? Ya 2021, ¿no? Sí, pero aunque no lo creas, no decidí renunciar. O sea, la verdad no. La verdad es que aún así viéndolo, yo decía, bueno, pero pues tengo 2 ingresos. Claro, Entonces eso porque significa que claro, puedo hacer soltar más Amazon cosas. significaba que ya, es verdad, tu proyecto te daba, pero ya estabas recibiendo la mitad entonces, o sea, como que estabas recibiendo menos. Igual uno, a Exacto. pesar de que la vida seguías agarrada a la escasez. Totalmente, sí. O sea, al final era como seguir teniendo miedo y seguir teniendo dudas y seguir como mucho en este proceso, ¿no? De seguirme yo misma poniendo límites. Ujú, Y justo en ese proceso, esto ya fue 2021, ¿sí? Finales. em, Hablando de estar sostenida, yo tomé la decisión de hacer una inversión ujú, porque ya estaba en mi mente el ahora sí, ya lo vi, ahora sí voy a dejarlo. Ahora sí voy a empezar a preparar y a cimentar el terreno para irme. Entonces tomé ujú. la decisión de hacer una última inversión fuerte, y yo decía última en ese momento, según yo, y justo le dije a mi esposo, voy a hacer mi última inversión fuerte antes de dar el paso. Y entonces decidí pagarme pues un coaching con un sound healer que se llama Avery Whitmore, que es un sound healer que vive en Estados Unidos, que es súper exitoso y que además justamente lanzó él como unas mentorías. Y yo le escribí y me hizo una entrevista previa y me dijo, Alexa, ¿sabes qué? Mis mentorías están más bien pensadas en personas que apenas van iniciando el camino. Tú Ujú. ya estás como avanzada 1000 pasos adelante de lo que yo estaba buscando en mis alumnos, pero ¿sabes qué? Sí quiero ayudarte. Me dijo, pero te voy a diseñar una mentoría especial para ti, donde voy a meter a otros expertos en finanzas, expertos en marketing, Wow, expertos en otras cosas, para que podamos ayudarte realmente a hacer tú, pues, el salto al ajá, siguiente nivel, a lo que tú claro. quieres hacer. Y me dijo, porque me encanta tu proyecto y quiero ayudarte y quiero ser, o sea, quiero acompañarte en O este sea, proceso de dar universo ese salto. mandándote todas las señales para Alexa, es Sí, por ahí. no, y no acaba ahí. Entonces, pues dije, ok, va, lo hacemos. Y entonces me aventé y dije, vamos a hacerlo. Y Avery, la verdad es que me diseñó un mentorship espectacular con un montón de gente increíble que me enseñó muchísimas cosas, pero que además me hizo mantenerme sostenida. Con ellos pude entender muchos de los pensamientos limitantes que yo tenía en torno al dinero. Ujú. Aprendí a darme cuenta de, porque yo siempre decía, no, yo nunca opero desde la carencia, yo soy súper abundante. Y Total, sí, y soy ahorita súper abundante, pero sí tenía miedo también. O sea, como 100%. que ahí entendí que definitivamente sí era y sigo siendo abundante, pero en ese momento también había muchas cosas que todavía me retenían. Ujú. Y me retenía pues justamente esa falta de claridad, ¿no? O sea, como de también yo no saber bien a dónde iba, y esa es la realidad. Claro. Y ahí me di cuenta. Y en ese proceso, pues sucedió yo creo que la cosa más mágica que me ha pasado en toda la vida. Y te decía que yo venía haciendo este trabajo también con la ayahuasca de decirle, quiero profundizar, muéstrame hacia dónde tengo que ir, por favor ábreme el camino para poder ir a la selva, ábreme el camino para poder conocer más. Y justo en ese proceso fue que conocí a Runinme, que es mi maestra Shipibo. Y la conocí de una forma tan impresionante, o sea, que
ahí no me quedó ninguna duda de que realmente era mi camino, el que se estaba dibujando frente a mí. Me encanta que digas eso y antes aquí voy a dividir entre el episodio parte uno y el episodio parte 2 con esto. Primero, creo que a mí, bueno, a mí me pasó, por eso te digo, por algo tenemos que tener esta grabación, cada vez que hablas me impacta más. Pero yo en marzo de este año también, en plena confusión, en como haber tocado ciertas cosas de lo que hoy estoy haciendo y lo que sé que voy a seguir haciendo, dije, o sea, estaba muy confundida, no sabía qué hacer y sentí el llamado de invertir grande en mí también. O sea, creo no, estoy demasiado segura que ha sido la inversión más cara que he hecho de coaching para mí, o sea, que me ayudaran también y la pagué para que me ayude, o sea, esta coach que se llama Marta Lanquer, ella me ha ayudado como a ver o sea, tener más claridad, poderme sostener en el proceso, entender mi cuerpo, cómo funciona, escuchar las señales, hacia dónde voy, como que trazarme el camino para poder hacerlo. Y yo en ese momento me dije, ¿sabes qué? O sea, es que si no invierto en mí, ¿quién más va a invertir en mí? Y si yo no pago esto por mí, nadie lo va a pagar por ello para que yo lo ayude. O sea, necesito hacer esta inversión y fue así como que ciego, lo hago, no importa, no sé dónde me va a llevar. Creo que un poco también como lo hiciste tú. Y así es como he podido dibujar esta parte que igual se sigue trazando y nos sorprenderá, me imagino que a ti también, que se puede seguir dibujando. Y entonces, creo que aquí se divide muy bien tu camino en, primero, tenía toques de lo que quería hacer, seguía muy agarrada de lo que me enseñaron que era seguro, después tuve las dos cosas al mismo tiempo, sosteniéndolas porque me llamaba esto que me encanta hacer, pero no podía soltar lo otro, y luego ya me decidí, ok, voy a soltarlo, voy a armar el terreno para poder hacerlo, sigo sosteniendo las dos cosas, pero ya con mi cabeza viendo hacia el futuro y no hacia el pasado. O sea, acepto que en este caso Amazon es ese trabajo que agradezco, que me ha dado la tranquilidad, pero ya sé que mi lugar no es ahí, mi lugar es este otro, pero todavía no me siento lista porque está bien, porque somos humanos, porque es parte del proceso. Voy a buscar eso que me ayude a estar lista. Y te buscaste a alguien que estuviese muy enfocado en lo que tú ibas a hacer, que aparte te dio finanzas, que aparte te dio otras muchas cosas, que te ayudó luego a poder trazar o sea, ese otro camino que ya nos vas a contar en la siguiente parte, que la vamos a grabar ahorita, pero la van a escuchar después, de cómo entonces diste el paso hacia ese nuevo proyecto, pero fue gracias a todo lo que hiciste antes y se tomó su tiempo y que es parte de, porque yo creo que también si resolviéramos eso tan rápido nos muriéramos, o sea, al final es la vida, o sea, es ir trazándolo poco a poco y la vida nos va sorprendiendo siempre y cuando estemos haciendo el trabajo, ¿no? No quedándonos de brazos cruzados y que, ay, quiero esa vida alineada a mi alma, pero no hago nada, no me ayudo, no veo a los lados ni nada. Entonces ha sido muy lindo como nos lo has contado y creo que es importante que cada una, la que está escuchando, reflexione sobre su camino, lo honre también y se pare hoy como muy alineada y diga qué es lo que necesito para mi siguiente nivel, o sea, qué es lo que yo hoy necesito para mi siguiente nivel, que en este caso el de Ale era, ok, ya sé que no es Amazon, ya sé que es lo otro que necesito y lo pidió y bueno, el universo te mostró a este señor que ni siquiera estaba haciendo algo para eso, lo creó y aparte te trajo a tu maestra Shipibo, que Shipibo es la comunidad indígena a la que hoy perteneces, ¿no? Te trajo a esta maestra Shipibo que te mostró todo lo que viene en el próximo episodio. Entonces me encanta que lo hayas hecho así. Y aquí voy a tener esta primera parte de la historia de Alexa, quien hoy nos ha compartido parte de su historia y el camino que ha tenido que recorrer para pasar de ser una empleada del mundo corporativo que ante los ojos de la sociedad y del mundo estaba en la cima del éxito, pero que en el fondo ella sentía un vacío profundo y una desconexión, que en principio no entendía por qué, a ir adentrándose y alineándose con los llamados de su alma para convertirse hoy en curandera. Eso que la apasiona, la mueve porque puede ayudar y servir a otros desde su esencia, desde ser feliz y además disfrutar esa abundancia económica. En la siguiente parte, es decir, el jueves que viene, ella nos va a hablar cómo el universo le fue mandando todo lo que necesitaba para convertirse en la curandera que es hoy, capaz de sanar física y emocionalmente a las personas por medio de cirugías espirituales. Nos va a contar todo, cómo lo aprendió, quién se lo enseñó, cuánto duró. Nos compartirá cómo el seguir los llamados de su alma, confiar y dejarse guiar, la llevó a desafiar el tiempo y toda frontera para convertirse en esto que es hoy. Y cómo Alexa y Sakenbiri conviven
ambas en un mismo cuerpo físico. Así que las espero el jueves que viene en la segunda parte de esta gran entrevista que en lo personal me movió muchísimo y me inspiró. Espero que al igual que a mí las inspire a ustedes. Nos vemos el jueves que viene. Un beso grande.